Bien, vamos a continuar resolviendo algunos de los ejercicios que vienen en el cuadernillo de trabajo del tema 3, de trabajo y energía. Vamos a realizar unos ejercicios de trabajo, pero voy primero a resolver unos ejemplos previos para poder abordar uno de los ejercicios que vienen ahí. Por ejemplo, nos dice el siguiente: tenemos un carrito en donde se aplica una fuerza de 20 newton, 20 newton, con un ángulo de 60 grados con la horizontal. La fórmula de trabajo básica es fuerza por distancia. Y en este caso vamos a ver si la fuerza se está aplicando hacia el lado derecho, ¿cuál componente es la que afecta al movimiento del carrito? Si es la componente en X o la componente en Y de la fuerza. Como ustedes ya vieron la descomposición de las fuerzas en sus componentes, ya se hicieron los ejercicios. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que la componente que afecta al movimiento del carrito se va a mover de acuerdo al ejercicio 8 metros. 8 metros en esta parte. De acuerdo al movimiento del carrito, la componente de la fuerza que afecta al movimiento pues es Fx. Fy no afecta porque Fy ejerce una fuerza hacia arriba y levantaría el carrito. Eso no me provoca movimiento. Lo que me provoca movimiento es la componente en X. Entonces, para el cálculo del trabajo realizado es F por Fx por la distancia recorrida. ¿Cuál va a ser Fx? Como en este caso de este triángulo imaginario es el cateto adyacente, entonces pues va a ser F por coseno de 60 grados y por la distancia recorrida, que son 8 metros. Entonces el trabajo va a ser la fuerza, que son 20 newton, por el coseno de 60. El coseno de 60 lo calculamos y nos da coseno de 60.5. Se sustituye acá o se hace todo directo. Lo voy a hacer por partes para que se entienda. Y por 8 metros. Haciendo todo el cálculo nos da por 20 y por 8 nos da 80 newton metro. 80 newtons por metro. Y esa unidad es el joule. 80 joules o joules. En este caso, la fuerza se aplicó con un determinado ángulo. Tenemos otro caso en donde el mismo carrito se aplica la fuerza, pero ahora en el sentido del movimiento, es decir, en el eje X. Ahí está. Este sería el caso A y aquí tenemos el caso B. En este segundo caso, del mismo desplazamiento del carrito, de los 8 metros, al aplicar nosotros la fórmula, trabajo es igual a fuerza por distancia, trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí nuestro ángulo con el que tendríamos relacionada la fuerza y el movimiento sería 0. Por lo tanto, la fuerza es íntegra sobre el eje X. Aquí no tenemos composición de fuerzas. ¿Por qué? Porque solamente se ejerce
sobre el eje X en el sentido positivo. Entonces, aquí el trabajo pues va a ser exactamente la sustitución directa. 20 newton por los 8 metros. En este caso nos da 160 joules, ¿verdad? Como lo estamos viendo. 160 joules. 20 por 8, 160 joules. Muy bien. En la aplicación de fórmulas de trabajo hay un sinfín de fórmulas. Por ejemplo, tenemos las siguientes. Trabajo es igual a fuerza, vector fuerza, por vector desplazamiento o fuerza por distancia. El desplazamiento se puede considerar como un vector. ¿Por qué? Porque es un cambio de posición. Y tenemos otra que puede venir en algunos textos. Trabajo es igual a vector fuerza por el vector cambio de posición y por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Coseno del ángulo entre ambos vectores. Por ejemplo, podemos poner, tenemos esta otra fórmula, trabajo neto o trabajo total es igual a la suma de los trabajos que se efectúen sobre un objeto, un cuerpo, etc. Más suma de trabajos n. Entonces, tenemos el siguiente. Dice, una fuerza de 50 newton. Vamos a borrar este para que podamos ejemplificar esas fórmulas. Porque hay que desglosar el ejercicio. Entonces nos dice el ejercicio. Una fuerza de 50 newton actúa sobre un cuerpo. 2. Una fuerza de 50 newton actúa sobre un cuerpo y se desplaza 5 metros. Actúa sobre un cuerpo y se desplaza 5 metros. Dice el ejercicio, calcular el trabajo en los siguientes incisos. Calcular el trabajo en los siguientes incisos. Entonces voy a ir resolviendo uno por uno. Inciso A. Dice, si la fuerza y el desplazamiento son en el mismo sentido. Si F y delta X son en el mismo sentido. Entonces, en este caso, vamos a pensar en un objeto que se encuentra sobre, por ejemplo, el eje de las X y que en este caso el desplazamiento de 5 metros y la fuerza aplicada dice que son en el mismo sentido. Es decir, recuerden que el sentido es hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces ambos están en el sentido, vamos a pensar que es en el sentido positivo de las X, es decir, hacia la derecha. Entonces, sustituyendo nuestra fórmula, trabajo es igual al vector fuerza por el vector cambio de posición y por el coseno del ángulo. Entonces, trabajo es igual a la fuerza, que son 50 newton, por el desplazamiento, que son 5 metros, y por el coseno del ángulo. En este caso, entre ambos vectores no hay ángulo, entonces será por coseno de 0 grados. Entonces, ¿cuál es el coseno de 0 grados? Haciendo el cálculo aquí en la calculadora, obtenemos que el coseno de 0 es 1. Entonces, 50 newton por 5 metros
y por 1, que es este resultado, nos da 5 por 5, 25, 250 newton metro o 250 joules. Ese sería ese resultado. Ahora dice inciso B, si la fuerza y el desplazamiento son en sentido contrario. Inciso B, si la fuerza y delta X son en sentido contrario. Entonces, en este caso, ahora vamos a tener que la fuerza va hacia la izquierda, por ejemplo, y el desplazamiento delta X hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo dice el ejercicio, son sentido contrario. Entonces, en este caso, va a ser trabajo es igual a la fuerza por delta X y por el coseno del ángulo entre ambos vectores. En este caso, podemos ver que el ángulo que se describe entre ambos vectores es de ¿cuánto? 180 grados. 180 grados entre este y este. 90 sería el perpendicular y 180 sería el total. Entonces, coseno de 180 grados. Si hacemos este cálculo de coseno de 180, nos da menos 1. Entonces aquí W es igual a fuerza por vector de desplazamiento y por menos 1. Por lo tanto, por analogía del ejercicio anterior, va a ser el mismo resultado, pero con valor negativo. ¿Por qué? Por el menos 1. ¿Ya? Es decir, el trabajo se realiza hacia el sentido negativo de las X. Muy bien, o en el sentido negativo del desplazamiento. Muy bien. Entonces, por último, en este ejercicio dice si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60. Inciso C. Si la F y delta X forman un ángulo de 60 grados. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Vamos a tener el mismo cuerpo, vamos a tener el desplazamiento X aquí hacia el lado positivo, vamos a tener la aplicación de la fuerza, pero ahora con un ángulo de 60 grados. Entonces ahora, sustituyendo, nos dice, los datos serían fuerza que son 50 newton por el desplazamiento en X que son los 5 metros y por el coseno del ángulo entre ambos vectores. ¿Cuál es ese ángulo? 60 grados. Si hacemos todo esto, coseno de 60 por 50 y por 5 metros de desplazamiento, nos da 125 joules de trabajo, también positivo. ¿Por qué? Porque ambos vectores ejercen su desplazamiento o su componente de desplazamiento hacia el sentido positivo de las X. ¿De acuerdo? Entonces, se les va a quedar de ejercicio, de tarea, los siguientes ejercicios que voy a poner. Entonces, damos unos minutos para que chequen ustedes el desgloso y voy a poner los ejercicios. Y también, enseguida de que los anote, voy a resolver el problema 2 del cuadernillo de ejercicios del tema 3. Este cuadernillo
en el caso del ejercicio 1, quise convertir 23.5 centímetros a metros cúbicos por segundo. En los primeros ejercicios son conversiones de unidades, que pues esto ustedes lo resuelven sin problema. Solamente empiezan algunos ejercicios de trabajo en el 2, en el 3, en el 4, con energías, y después ya viene la parte de estática. Entonces voy a resolver unos de estos sin antes anotarlos de tarea, que van a resolver ustedes el día de hoy, de ejercicios, y voy a anotar uno de tarea, voy a resolver el 2 para que vayamos checando ahí esas dudas, si es que las hay. Entonces voy a borrar ahorita nuevamente para poner los ejercicios de tarea del día de hoy. Son 3, están fáciles y son parecidos a los que acabo de anotar. ¿Qué nos dicen esos ejercicios de tarea? Dice calcular el trabajo. Entonces, ejercicios de tarea. 1. Calcular el trabajo en el siguiente esquema. Calcular el trabajo. El trabajo se puede expresar con una W en la figura. ¿Cuál figura? Pues la que voy a poner, ¿verdad? Tenemos un objeto al cual se le aplican dos fuerzas, una de 80 Newton hacia la derecha y una fuerza, esa podría ser F1, y una fuerza 2 hacia la izquierda de 10 Newton. Y en ambos sentidos se va a desplazar 5 metros el objeto. Entonces aquí nos piden calcular el trabajo neto o el trabajo total. 2. Dice el ejercicio: si una persona saca de un pozo, si una persona saca de un pozo una cubeta de 20 kilogramos de masa, una cubeta de 20 kilogramos de masa, y realiza un trabajo de 6 kilojoules, y realiza un trabajo de 6 kilojoules, ¿cuál es la profundidad del pozo? ¿Cuál es la profundidad del pozo? Ahí está. Ese sería el 2. Y el 3 sería el siguiente. Está muy sencillo también, de acuerdo a la explicación anterior. Tenemos un objeto. Aquí tenemos el eje de las X y se aplica una fuerza de 16 newton a un ángulo de 25 grados. Se aplica una fuerza de 16 newton a un ángulo de 25 grados. Y nos piden calcular el trabajo. Si se desplaza 2.2 metros el objeto. 2.2 metros. Entonces, esos 3 ejercicios los resolvemos de tarea de trabajo de clase para el día de mañana. Muy bien. Por último, voy a resolver, doy unos minutos para que los copien, y voy a resolver el ejercicio número 2 del cuadernillo. Entonces damos unos minutos, por favor, para que lo copien, y resolvemos el número 2 del cuadernillo, que es relacionado a estos temas.
Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 2 del cuadernillo de trabajo del tema 3? Que ustedes ya lo están resolviendo o ya lo están checando. Dice este ejercicio. Estamos hablando del problema 2 del cuadernillo. Problema 2 del cuadernillo. Del tema 3. Dice, ¿qué trabajo realiza un hombre? ¿Qué trabajo realiza un hombre para elevar una bolsa? Para elevar una bolsa de 70 kilogramos fuerza, de 70 kilogramos fuerza. El kilogramo fuerza se puede describir con una flechita arriba indicando que es un vector, a una altura de 2.5 metros, a una altura de 2.5 metros. Entonces aquí vamos a pensar que aquí tenemos la bolsa, un objeto, y ahora va a ser el desplazamiento hacia, dice que la bolsa pesa 70 kilogramos fuerza, que la fuerza aplicada, 20 kilogramos fuerza, y el desplazamiento va a ser hacia arriba de 2.5 metros. 2.5 metros. Entonces, con la fórmula que vimos nosotros hace rato de vector fuerza por vector desplazamiento, en este caso el vector desplazamiento pues va a ser en Y, porque no tenemos desplazamiento en X. Entonces, y el ángulo entre ellos es 0, por lo tanto ya vimos que el coseno es 1. Entonces, sustituyendo, nos da la fuerza aplicada, que son 70 kilogramos fuerza, por 2.5 metros de altura. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos da 175 kilogramos fuerza metro. Vamos a checar. 70 por 2.5 nos da 175 kilogramos fuerza por metro. Y luego dice el ejercicio, expresarlo en kilogramos fuerza, pues sería ese resultado, 175 kilogramos fuerza metro. Y luego dice, inciso B, en joules. En joules. Entonces, para hacer la conversión a los joules, vemos la conversión en la tabla de conversiones y tenemos que 175 kilogramos fuerza por metro. Para convertirlo a joule, tenemos la siguiente equivalencia: 1 kilogramo fuerza metro, 1 kilogramo fuerza metro es igual a 9.80665 joules. 9.80665 joules. Recuerden que para hacer la conversión podemos aplicar esta regla de la caja o regla de factores de conversión, que el que voy a convertir va abajo para cancelar la unidad y la unidad que yo quiero pues va arriba. Entonces, a la hora que multiplico 175 por 9.80 nos da 1716.16375. 16.375. ¿Qué unidades? Joules, porque son las a las que yo llegué. ¿Ya? Lo podemos corroborar. Aquí nuestra calculadora. 175 por 9.80665 . 80665
1716.16375. Y por último dice el ejercicio expresado en kilowatt hora. Inciso C, lo hacemos acá, en kilowatt hora. Entonces, para esa conversión lo podemos hacer desde aquí o puedo hacerla desde Joule, porque tengo una equivalencia en Joule. Nos dice las tablas de conversión 1716.16375 joules. Nos dicen las tablas de conversiones que 1 kilowatt por hora, lo anoto arriba porque la unidad a la que voy a llegar, es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. 3.6 por 10 a la 6 joules. Entonces, si hacemos este cálculo, nos da, vamos a hacerlo acá, entre 3.6 exponente a la 6, nos da 4.76, 71, 2, hay más unidades, pero con 4 cifras es suficiente, por 10 a la menos 4, ¿qué? Kilowatt hora. Entonces, de esa manera se resolvería este ejercicio 2. Entonces, hasta aquí vamos a llegar ahorita a la explicación y por el día de mañana continuaremos con otros ejercicios de estática. Por el momento es todo. Gracias.